Bien, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Buenas tardes, profe, sí. Buenas tardes, profe. Qué bueno. Bien, vamos por lo primero que vamos a hacer, vamos a apretar el botón grabar. Chuta, ¿qué pasa? Por alguna razón no me deja grabar, ¿ah? Un poco. No me había pasado nunca esto. Ahí sí, ya. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser recordar un poco lo que vimos en la sesión pasada. Posteriormente, entiendo que nos estamos viendo los efectos de la ley. Vimos particularmente en cuanto al tiempo, en cuanto a las personas, nos quedaría ver en cuanto al territorio, para posteriormente empezar con los principios del derecho penal y ojalá terminarlo, ¿sí? Si lo alcanzamos a terminar, ideal, si no, bueno, queda para la próxima sesión. Y posteriormente vamos a terminar con 2 sentencias del TC a propósito justamente de los principios. La idea es que trabajemos más o menos 1 hora 45 minutos, ¿vale? Es decir, entonces vamos a parar a las 16:30 como está establecido previamente. Bien, ¿alguien me puede comentar qué es lo que vimos? Hacer un pequeño resumen, bien resumido, de lo que hicimos la sesión pasada. Profe, Sí, vimos por lo menos en lo que eran los efectos de la ley, ya, como dijo usted, la ley penal en el tiempo, ya. la ley penal en cuanto a las personas, y vimos que hay leyes anteriores y después leyes posteriores. Por ejemplo, si la ley posterior, el Ya, principio de retroactividad benigna vimos en cuanto ya, a esto, pero antes de eso, doña Sigrid, ¿cierto? ¿sí? Sí, pero antes de eso, cuando vimos los efectos de la ley en cuanto al tiempo, ¿cuál es el principio general? La irretroactividad. Eso, y retroactividad a la ley penal, o sea, es decir, se prohíbe que la ley penal se aplique con efecto retroactivo, ¿cierto? Y eso emana Exactamente. del principio de... De legalidad, donde Muy dice que bien, tiene que aplicarse una ley previa, cierta y escrita bien. ¿Previa a qué? a la promulgación. O No, sea, no, espérame, a la comisión del delito. eso, perfecto, previa, bien. Otra persona que no sea doña Sigrid, gracias doña Sigrid. ¿Y cuál es la excepción al principio de retroactividad? El principio de retroactividad. Ya, efectivamente, que significa que, Que si hay una ley que es más benigna que haya salido posterior a la comisión del delito, se puede aplicar esa. perfecto, muy bien. ¿Y su nombre es? Carolina. Bien, doña Carolina. Y a su vez también se puede aplicar con efecto retroactivo una ley derogada. Si es benigna, sí. Muy bien, efectivamente. Siempre que sea posterior al hecho, se puede también aplicar eh, con efecto retroactivo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si es una ley que es posterior al juzgamiento, cuando ya la sentencia quedó ejecutoriada, ¿se puede aplicar también esa ley? Cuando ya se produce cosa juzgada, ¿Sí? si es benigna, se puede volver a hacer como una revisión, pero si no, no. Perfecto. ¿Y eso usted dónde encuentra el sustento legal de aquello? En el artículo 18 del Código Penal. Muy bien. La felicito, doña Carolina. Estamos bien. Bien, otra persona que no sea ni doña Carolina ni doña Sigrid, ¿qué más vimos? No se amontonen, la uno. Vimos la ley en cuanto a las personas, profe. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el principio? La igualdad de la ley entre las personas. Ante la ley, ¿cierto? Y la igualdad ante la ley de las personas. Muy bien, ¿cierto? Ese es el principio general.
¿Tanto para chilenos como extranjeros? Sí, Tanto para chilenos como extranjeros. Muy bien. ¿Hay excepción a esto? sí, hay excepciones. ¿Ya? ¿Cuáles son esas excepciones? Deme alguna. Pueden ser, me acordaba, algunas autoridades ¿Ya? nacionales y Sí. algunas autoridades extranjeras por el derecho internacional. Muy bien. ¿Y algunas autoridades nacionales cuáles serían, por ejemplo? Lo que me acuerdo ahora a mano al tiro es de los ministros que tienen que tener un proceso previo de desafuero antes de ser juzgados por... No, pero no son los ministros, son los diputados y Sí, senadores, o los diputadas diputados. y senadoras, ¿sí? Ellos son los que pasan por un proceso de desafuero frente a cualquier hecho que revista el carácter de ilícito, ¿cierto? Ellos pasan por un juicio previo de desafuero, como fue lo que sucedió en el Fuero Sandón. Pero además están exentos de responsabilidad penal por aquellas expresiones que viertan también en las sesiones de las comisiones o en el Parlamento, ¿cierto? Por eso la señora Giles, por ejemplo, le pudo decir al señor Chalper que, ustedes escucharon lo que le dijo, ¿cierto? Que se hacía el candado chino. ¿Lo escucharon eso, no? La semana pasada. Sí, profe. Sí, y era en una comisión. Eso podría ser una expresión injuriosa. Evidentemente, cualquiera de nosotros nos dice algo así y podría ser una expresión injuriosa. Pero ella, en definitiva, está exenta de responsabilidad penal por el solo hecho de ser diputada y haber expresado esa frase, poco afortunada, por cierto, en el marco de una comisión parlamentaria, ¿cierto? Entonces, para que se entienda con ejemplos concretos, ¿sí? También, en el caso internacional, doña Moira, era usted, ¿cierto? Sí, profe. Ya, en el caso internacional, ¿qué ejemplos tenemos? Los, se me olvidó el nombre técnico. Los agentes diplomáticos. Agentes, sí. Doña ¿Cónsules, Moira, profe? ¿sí? ¿Eran los cónsules o no, profe? Los embajadores y cónsules, o sea, los agentes de misiones diplomáticas extranjeras, ¿cierto? Sí, los agentes de misiones diplomáticas extranjeras pueden ser los embajadores, cónsules, los agregados, los secretarios. También, fíjese usted, en Chile estamos llenos y en Santiago particularmente existen varias organizaciones internacionales, por ejemplo está la CEPAL, ¿cierto? Hay una oficina del Banco Mundial. También ellas son personas que tienen, ¿qué es lo que tienen? Porque no lo quiero decir yo, ¿qué es lo que tienen? Respecto de la aplicación de la ley penal chilena, ¿qué es lo que tienen ellos? Ellas, esa es ya determinaron las personas, pero ahora tienen que decirme qué es lo que tienen, cuál es la prerrogativa, beneficio, privilegio, porque es un privilegio justamente que afecta o quiebra esa igualdad que hay entre las personas. ¿Qué es lo que tienen ellos? Ellas. Inmunidad de jurisdicción, Inmunidad de jurisdicción. ¿Y qué significa la inmunidad de jurisdicción? que no van a ser juzgados por la ley chilena, sino del país correspondiente, al que ellos sean. Efectivamente, no pueden ser juzgados por la ley del país en el cual están ellos, donde están recibidos, ¿cierto? No pueden ser juzgados por la ley chilena. Muy bien. Bien, eso a modo de resumen. Entonces, vamos a pasar ahora a ver el efecto de la ley en cuanto al territorio. Vamos a compartir la presentación. Se escucha bien, ¿cierto? Porque ya he tenido harto problema con internet. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Si empieza a guatear, ustedes me avisan, ¿ah? No, esto ya lo vimos. Ya, bien. Ahora entonces vamos a ver otro efecto de la ley penal y que dice relación la ley penal en cuanto al territorio o en cuanto al espacio geográfico. A eso se refiere, ¿sí? Y el principio general, fíjese usted, es el principio de territorialidad que está previsto en el artículo 5º del Código Penal, que reza, ¿alguien lo puede leer, por favor?
De a una o de a uno. Profe, Dele la nomás. ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de este código. Sí. En ese artículo, además del principio, o sea, de los efectos de la ley en cuanto a las personas, porque habla de chilenos y extranjeros, también está recogido el principio de territorialidad, ¿sí? Y que dice relación particularmente con lo siguiente, que la ley penal chilena se aplica en todo el territorio de la República. Y cuando hablamos de territorio de la República, nos estamos refiriendo tanto al territorio natural, o sea, nos estamos refiriendo al territorio natural, y en él se comprende a su vez el territorio físico o territorial, ¿sí? Terrestre, para que se entienda mejor, el territorio marítimo y el territorio o espacio aéreo, ¿sí? Entonces tenemos desde el punto de vista natural tres espacios: el espacio terrestre, el espacio marítimo y el espacio aéreo, ¿vale? Esos son los tres territorios que naturalmente corresponden al territorio de Chile. Desde el punto de vista macro, podemos decir que el principio de territorialidad obedece en definitiva a la aplicación de la ley chilena respecto a aquel territorio en el cual un Estado, y en este caso el Estado de Chile, ejerce su soberanía, ¿sí? Y por eso está referido tanto al espacio terrestre, al espacio marítimo y al espacio aéreo. Ahora, bien, cuando hablamos de espacio terrestre, estamos hablando, primero, estos tres espacios son espacios naturales desde el punto de vista geográfico, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de territorio terrestre, estamos hablando de las tierras que se marcan dentro de los límites del Estado de Chile, ¿sí? Incluido su subsuelo, incluido sus ríos y lagos, ¿vale? En estos espacios físicos naturales se aplica la ley penal chilena. A su vez, en el espacio marítimo, siguiendo justamente el artículo 5 del Código Penal en relación con el Código Civil, artículo 593, 596, por ahí, nos señala que el mar territorial o mar adyacente es, lo escucho, las escucho. Eso lo vieron, me imagino, bien, ¿o no? Profe, ¿cómo era la pregunta, perdón? Profe, son bienes nacionales. Está bien, sí, pues son bienes nacionales, pero el mar territorial o adyacente, ¿qué es lo que es? Eso lo vieron ustedes en bienes, en derecho civil, ¿cierto? Me imagino que lo vieron, ¿no? ¿Donde el Estado tiene plena soberanía? Estamos hablando de tres lugares, tres espacios que el Estado tiene soberanía, que son el territorio, o sea, son el espacio terrestre, que tiene soberanía, que son los límites del Estado de Chile, al norte, al oeste y al sur, ¿cierto? Estamos hablando también del espacio marítimo y también del espacio aéreo. Pero tenemos que saber, ¿Chile tiene soberanía sobre todo el mar? No. Entonces, ¿hasta dónde? Esa es la pregunta. ¿El mar territorial no son las primeras 12 millas? Efectivamente. O sea, el mar territorial son las 12 millas marítimas contadas desde la línea de base recta. Las líneas de base, no, la línea de base nomás, no de base recta. La línea de base. Profe, ¿Sí? yo creo que hay una confusión porque eso nos lo pasaron en político, en derecho civil nos pasaron la que le contestó anteriormente la compañera, lo de los bienes nacionales. Ah, ya, perfecto. Ya, pero está mal porque lo deberían haber visto en bienes. Ah, igual. Bueno, porque ahí está definido en. Porque un bien, efectivamente, un bien nacional de uso público. El mar chileno es un bien nacional de uso público. Y el mar sobre el cual existe soberanía es el mar territorial o adyacente al territorio chileno, adyacente, colindante al territorio terrestre chileno. Y eso es hasta las 12 millas marítimas contadas desde la línea de base. La línea de base, para que se entienda, es hasta donde llegan
hay una definición muy bonita de bello que es hasta dónde llegan las aguas, particularmente las aguas que riegan la playa, ¿me entiendes? Esa es la línea de base y ahí se cuenta hacia el exterior, perdón, hacia el interior del mar, las 12 millas marítimas. Hasta esa distancia, el Estado tiene soberanía. Ergo, si existe un delito que se cometa a bordo de un buque pesquero peruano que está con permiso de pesca en Chile, estoy dando acá esto no va a suceder, no sucede, pero estamos haciendo un ejemplo. Un buque peruano que está pescando en agua chilena a 11 millas marítimas y se comete un delito, el Estado chileno tiene competencia, o mejor dicho, tiene jurisdicción para juzgar esos hechos. Sí, profe, porque Sí. son personas que gozan de algún beneficio como para no ser juzgado por la ley de acá. Efectivamente, no hay una exención por nacionalidad y además se trata de un delito cometido en territorio chileno, territorio marítimo chileno, respecto al cual el Estado chileno ejerce soberanía. La pregunta ahora entonces, ¿qué pasa después de las 12 millas marítimas? No, el Estado chileno no tiene jurisdicción para conocer de esos delitos. Si bien después de las 12 millas marítimas hasta la distancia de 24 millas, está la denominada zona contigua, ahí Chile no tiene derecho de jurisdicción penal, no se aplica la ley penal, sino que ahí lo que Chile tiene son facultades, otro tipo de facultades administrativas y policiales, ¿sí? Y respecto también de otra distancia posterior a la zona contigua hasta la distancia de 200 millas, también media de la línea de base, se denomina la zona económica exclusiva, donde Chile tiene la posibilidad de explotación de los recursos, tanto minerales como animales que se encuentren en esa zona, ¿cierto? Pero tampoco se puede aplicar la ley penal chilena. Es decir, en el territorio marítimo, la ley penal chilena solamente se aplica en el mar territorial. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, bien. Y también tenemos un tercer espacio, que es el denominado espacio aéreo, que es el espacio que cubre justamente el espacio terrestre de los límites de la República, sumado también el espacio marítimo constitutivo del mar territorial. En ese espacio aéreo, también Chile tiene derecho de jurisdicción penal respecto de los delitos cometidos. Ergo, si hay un avión, no sé, viene KLM, que es una línea aérea holandesa que viene llegando desde Europa, ingresa, no sé, imagínese usted por el espacio aéreo, por la cordillera, y ingresa por Antofagasta y se comete un delito al interior de ese avión, ese delito va a ser juzgado conforme a este derecho por las autoridades chilenas y particularmente por sus tribunales con competencia penal, ¿cierto? Porque se trata de un delito cometido en territorio chileno, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, estos tres espacios que acabo de señalar son espacios naturales, tanto el terrestre como marítimo y aéreo, pero también a su vez hay territorios ficticios, ¿cierto? Que se entienden chilenos. O dicho de otra forma, existe una aplicación extraterritorial de la ley chilena porque se trata de delitos cometidos en un territorio fuera de la República, ¿sí? Y esto es lo que nos hace entender que una cosa es distinta, son cosas distintas el lugar de comisión del delito respecto de la ley aplicable, ¿cierto? Porque la regla general es la aplicación territorial de la ley penal chilena, solamente en el territorio de la República, en los tres pasos que acabamos de decir. Pero excepcionalmente, la ley de la República penal particularmente, se puede aplicar en el extranjero respecto a hechos acaecidos en el extranjero, ¿sí? Respecto de hechos acaecidos en el extranjero, pero que tienen impacto en Chile. Y esto ocurre
ya sea por en consideración a 3 principios: principio de nacionalidad, principio real o defensa y principio de universalidad, ¿sí? Nos vamos a ir al Código Orgánico de Tribunales y ahí vamos a encontrar ejemplos concretos respecto de estos principios y que constituyen la aplicación extraterritorial de la ley penal. En primer caso, espérenme un minuto. Todos contenidos en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales. El primer caso, a propósito del principio de nacionalidad, lo encontramos en el numeral 6 del artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, que nos señala que lo siguiente: quedan sometidas a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera de la República, por eso es extraterritorial, que a continuación se indican. Y el 6, que es constitutivo del principio de nacionalidad, nos dice que los crímenes cometidos por chilenos contra chilenos si el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la autoridad del país que delinquió, ¿sí? Los cometidos por chilenos contra chilenos si el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la autoridad en el país en que delinquió. Crímenes y simple delito. ¿Cuál es la diferencia de crimen y simple delito? Yo en algún momento creo que lo señalé, ¿o no? Nadie se acuerda, ¿no? No, profe, o sea, al parecer no, no, yo no recuerdo que lo haya dicho. Ya, los crímenes son todos delitos primero. Los crímenes son delitos y los simples delitos son delitos, y después tenemos las faltas. Esos son las 3 instituciones jurídicas constitutivas de delito: las faltas, simple delito y crímenes. La diferencia entre uno y otro está dado por la gravedad, ¿cierto? El crimen es más grave que el simple delito y el simple delito a su vez más grave que la falta. Y la gravedad en materia penal se mide desde el punto de vista de la pena, ¿sí? Los crímenes tienen todo asignado de pena de 5 años y 1 día hacia arriba. En cambio, los simples delitos tienen pena inferior a 5 años y superior a 61 días, ¿sí? A su vez, las faltas tienen pena inferior a 60 días y superior a 1 día, ¿sí? Esa es la diferencia entre falta, simple delito y crimen, la pena asignada. Bien, ahora estamos hablando en una aplicación extraterritorial que opera desde el punto de vista subsidiario en el evento que se trate de un delito cometido por chileno contra chileno, ¿cierto? De delito cometido por chileno contra chileno, y en el cual ese hecho no haya sido juzgado en el país de origen, ¿cierto? Y se requiere como requisito para que el Estado tenga jurisdicción y le aplique la ley penal chilena, en primer término, que esa persona, hombre o mujer, regrese al país, y en segundo término, que tenga la nacionalidad chilena. Y en tercer término, que no haya sido juzgado por el país de origen, ¿cierto? En ese sentido, Chile va a tener jurisdicción sobre este hecho. ¿Algún ejemplo, por favor? Aunque parezca una perogrullada, pero... Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Algún ejemplo de este caso que estamos hablando, que conforma el principio de nacionalidad, del número 6 del Código Orgánico de Tribunales? Puede haber sido una pareja que viaja al extranjero y uno asesina al otro Ya. y después se devuelve a Chile sin haber sido juzgado. Perfecto, perfecto. Ese va a ser un ejemplo, ¿sí? Podría ser, Chile va a tener jurisdicción para juzgar ese hecho. ¿Qué problema va a tener en la práctica si Chile para respecto a esa situación? Pero está bien el ejemplo. Que igual las pruebas van a ser como más difíciles Claro. de transportarse porque hay
o sea, hay países con los que no tenemos convenio y no hay embajada. Y es más difícil que lleguen No, los... incluso existiendo embajada, pero primero hay que probar el hecho y va a ser complicado porque hay que traer gente de afuera, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿y podrá ser un problema extraditar a esa persona? A ver, es que si no, pues si no, a ver, la extradición opera justamente para el juzgamiento de una persona, ¿cierto? Pero respecto de un delito cometido en el país de origen, ¿cierto? Existe la extradición activa y extradición pasiva. La extradición activa es cuando el Estado chileno pide a otro Estado que se extradite a una persona, sea chilena o extranjera, por un delito que se cometió en Chile, ¿sí? En cambio, la extradición pasiva dice relación con las solicitudes de un Estado extranjero al Estado chileno, de un chileno extranjero, por un delito cometido en otro Estado. Caso paradigmático este último, y ustedes lo recordarán, a propósito de este muchacho, que no recuerdo el apellido, que lo extraditó el gobierno francés, que era un chileno, lo extraditó un gobierno francés porque habría cometido el presunto asesinato de una chiquilla japonesa en una localidad francesa. ¿Lo recuerdan? Hace poco salió. O sea, poco, hace un año. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo Sí, juzgó profe. Francia al Sí. final? ¿Ah? ¿Qué? ¿Lo juzgó Francia al final? Sí, pues se lo tiene que jugar si el delito fue en Francia. Pues. El delito se cometió en Francia. Porque no está desaparecida esta niña japonesa, nunca la encontraron. Profe, una pregunta como un poco nada que ver. ¿Solo tiene que ser delitos de chileno contra chileno en otro país? Sí, Ah, ya. de chileno contra chileno. Segundo requisito, que el chileno o chilena haya vuelto a Chile. Y en tercer término, que el estado de origen o estado donde se cometió ese delito no haya juzgado aquellos hechos, ¿sí? Ah, ya. Ahí Chile tiene derecho de juzgamiento respecto a ese nacional. Y por eso hablamos del principio nacional, de nacionalidad con aplicación extraterritorial de la ley penal chilena. Ahora, también en la práctica, escúcheme un poco, podría suceder también que ese estado, por ejemplo, sea Francia o España, el país que sea, también pueda pedir la extradición de aquella persona, pueda pedir la extradición pasiva de aquella persona para que Chile, en definitiva, entregue a ese sujeto, chileno, evidentemente. Y en ese caso, Chile tiene que respetar aquello, porque tiene un derecho preferente de juzgamiento, porque la intervención chilena, o particularmente de la aplicación chilena, es subsidiaria, en segundo lugar, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿y en la práctica cuántas veces se da actualmente? Porque me imagino que hace 50 años sí podía pasar mucho, pero hoy en día se da que existan crímenes de chilenos contra chilenos y que vuelvan a Chile sin ser juzgados. O sea, yo no conozco ningún caso. La verdad, las cosas no conozco ningún caso, pero le tengo que decir cuál es la norma que exista, ¿entiendes? Y que probablemente que yo no conozca no quiere decir que no exista, probablemente habrán casos que seguramente van a ser marginales también, ¿sí? Porque además, como hablábamos antes con la compañera, existen problemas probatorios, ¿cierto? Primero, es un crimen o un delito que se comete en otro país del mundo, tenemos problemas para acreditar la causalidad de aquellos hechos, los testigos, la policía que intervino, y para que tenga que declarar efectivamente en un juicio en Chile, es bastante complejo, ¿me entiendes? Pero no descarto que haya ocurrido en alguna situación. No puedo negar, no estoy en condiciones. Yo por lo menos no conozco ningún caso. Pero esa es la normativa, ¿vale? Ya, gracias. Bien. Profe, hay una pregunta en el chat de una compañera. ¿Ya? ¿Y no puede hablar la compañera? ¿No? Pregunto. Voy a ver el chat, ¿eh? Es que soy un poco más leso con estas cuestiones. El chat. Profesor, entonces, si se comete un delito en el consulado de Chile en Suecia, por ejemplo, ¿se aplica la ley chilena? Ah, buena pregunta. Ah, no tengo micrófono, profe. Ya, muchas gracias, señora Méndez. ¿Señora Méndez o no? Porque puede ser Nicolás. ¿Quién es Méndez? ¿Es señora Méndez? ¿Sí? ¿Está bien? Profe, Natalia. Ah, bien, doña Natalia. Buena pregunta.
Entonces, si se comete un delito en el consulado de Chile en Suecia, por ejemplo, ¿se aplica la ley chilena? No, doña Natalia. No. Se aplica la ley sueca. Porque existe, salvo que el delito sea de chileno contra chileno y el Estado sueco no lo haya juzgado y vuelva a Chile. Ahí se aplicaría la ley chilena. Pero principios generales que se aplica la ley sueca. Lo que va a suceder es que si ese delito, y puede ser interesante, me quitó la pregunta, la prueba de hecho, porque si ese delito lo comete, por ejemplo, un cónsul, un cónsul contra un ciudadano sueco que tiene contratado a honorario la embajada chilena, en ese caso, este cónsul va a tener, desde el punto de vista el efecto de la ley en cuanto a las personas, va a tener inmunidad de jurisdicción, es decir, los suecos no van a poder aplicar la ley sueca respecto a este sujeto. Y podría ocurrir que, volviendo a Chile, evidentemente, en Chile lo podamos juzgar por aquel delito, ¿sí? Y eso dice relación con lo que vamos a ver después, se llama el principio real o defensa, ¿sí? Pero siempre se privilegia la ley de origen, donde se cometió el delito. Y la ley chilena se aplica subsidiariamente en relación al principio de nacionalidad. Bien, esa es la respuesta. Segundo principio, el principio real o defensa. El principio real o defensa obedece en definitiva también a situaciones de aplicación extraterritorial de la ley chilena, porque existen ciertas situaciones que hacen necesaria la protección de ciertos valores por parte de la institucionalidad del Estado chileno. Y esto, por ejemplo, también lo encontramos en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, y por ejemplo están acá. El secto número 1, escuche doña Natalia, por ejemplo, que han sometido a la jurisdicción chilena los crímenes siempre delitos perpetrados fuera del territorio de la República, que a continuación se indican: los cometidos por agente diplomático consular de la República en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Ahí podría existir en definitiva un delito cometido por un diplomático chileno que esté en Suecia o en Eslovenia, podría ser juzgado por Chile, ¿sí? Podría ser juzgado por Chile. Segundo, también acá hay intereses importantes de proteger: la malversación de caudales públicos, fraude, exenciones ilegales, que son delitos, cometidos por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República, y el cohecho de funcionario público extranjero cuando sean cometidos por un chileno o una persona que tenga residencia habitual en Chile. El tercero, los que van, generalmente también acá encontramos delitos contra la seguridad exterior del Estado. Por eso el número 3 sanciona al que van contra la soberanía, contra la seguridad exterior del Estado, perpetrado ya sea por chilenos naturales, naturalizados, y por los contemplados en el párrafo 14 del título 6 del libro segundo del Código Penal, y que pusieran en peligro la salud de habitantes de la República, ¿sí? Después tenemos el número 5, la falsificación del sello de Estado, de moneda nacional, de documentos de crédito de Estado, municipalidades o establecimientos públicos cometidos por chilenos o por extranjeros que fue navío en el territorio de la República, ¿cierto? Independiente que el delito se haya cometido afuera, la falsedad, pero si está en el territorio de la República pueden ser juzgadas estas personas. Bien, ahí tiene caso entonces de la aplicación del principio real o defensa, que dice en relación con ciertos delitos que afectan a intereses importantes para la protección del Estado, como la seguridad exterior del Estado, como por ejemplo su fondo económico propio, los fondos públicos, por el carácter de las mismas personas en el ejercicio de atribuciones en representación del Estado, embajadores, diplomáticos, etcétera, ¿sí? Bien, y me había faltado algo que no lo había comentado, pero voy a volver sobre ello al tiro. Y finalmente tenemos el principio de universalidad como tercera excepción que configura en definitiva, como vengo redundantemente diciendo, que se aplica territorialmente la ley penal chilena, y obedece el principio de universalidad respecto a delitos cometidos fuera del territorio de la República, pero respecto de los cuales el Estado chileno tiene la posibilidad de aplicar la ley penal chilena, siempre condicionante, siempre que el imputado por aquellos delitos se encuentre en el territorio nacional. Evidente, ¿cierto?
porque no podemos juzgar conforme a la ley chilena un delito cometido en Egipto respecto a una persona que se encuentra en Siria. O sea, no tiene sentido. Pero sí podríamos juzgar un delito cometido en Egipto por un chileno o por un extranjero, que esa persona se encuentre en Chile y que obedezca, evidentemente, a ciertos delitos que la comunidad internacional ha calificado como de protección universal. Y esos delitos, en definitiva, son contados con los dedos de una mano, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, los delitos, escuche bien, y ahí tenemos un caso paradigmático que ustedes bien lo recordarán. Tenemos, por ejemplo, el delito de genocidio, ¿cierto? El delito de piratería también. Y en general, para que sea mucho más fácil de comprender, los delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Los delitos de lesa humanidad, es decir, aquellos cometidos por agentes del Estado que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿cierto? Ahí existe un principio de universalidad. Chile podría juzgar aquellos hechos cometidos en otro Estado siempre que el culpable de aquellos hechos vuelva o esté en Chile, ¿sí? ¿Qué caso paradigmático ustedes conocen respecto de esto? Pero no una persona que haya vuelto a Chile, en realidad que Chile lo haya juzgado, sino que un chileno que lo juzgaron, o sea, lo pretendieran juzgar conforme a la ley extranjera por crímenes y delitos cometidos en Chile. ¿Se acuerdan o no? No puede ser Pinochet ¿El de cuando se fue Pinochet? a otro país. Pinochet, efectivamente, pues Pinochet. Y ustedes recordarán, estaba en Londres y el Estado español, a través de Garzón, por aplicación del principio de universalidad, entendiendo Europa como una unidad geopolítica, ¿cierto? Una unidad geopolítica de Europa, ¿cierto? Una unidad geopolítica, pretendía, en definitiva, juzgar a Pinochet por los crímenes y delitos cometidos durante la dictadura y que se traducían delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Este exterminio o delitos cometidos por agentes del Estado, ¿sí? Es el caso paradigmático, sin duda, ¿sí? Hoy en día, bueno, que también que comentar al respecto, también los delitos que conoce la Corte Penal Internacional. No sé si han escuchado alguna vez hablar de la Corte Penal Internacional. O el estatuto, que nace en virtud del denominado Estatuto de Roma, del año, espere que no me acuerdo el año, lo voy a buscar al tiro, que es un tribunal internacional con sede en La Haya, que juzga crímenes internacionales, justamente donde se aplica el principio de universalidad, que pueden ser juzgados por cualquier Estado. El Estatuto de Roma es del año 98. Ah, ya lo buscó usted. Estatuto de Roma del año. No, espera. Aquí, de noviembre del 98. Toda la razón. De noviembre del año 98, ¿cierto? Y es lo que ha permitido justamente a la Corte Penal Internacional juzgar hechos de la antigua Bosnia-Herzegovina, ¿cierto? O de la ex Yugoslavia, acuérdense, esos crímenes cometidos por el carnicero de, ¿cómo se llama? El carnicero de Radinic, el carnicero de Serbia, ¿no? Creo que así se llamaba, pero era Radicic, el presidente que en definitiva quiso hacer un genocidio de la comunidad Bosnia-Herzegovina en la ex Yugoslavia y fue juzgado por la Corte Penal Internacional. Usted también piense otro ejemplo a propósito del caso de Uganda. Bueno, generalmente han sido estos países bien tercermundistas, ¿ah? que han cometido en estos procesos independentistas o de guerra civil interna o bien de uso y abuso de la fuerza, particularmente la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de jurisdicción universal, que este principio de universalidad, en definitiva, ha juzgado estos hechos. Piense usted, por ejemplo, de algo bien interesante que lamentablemente aparece bien solapado en los diarios, porque a veces, bueno, cuando uno ve la prensa chilena es bien sesgada. Pero fíjese usted, por ejemplo, que dentro de los estados superhéroes como son los gringos, Estados Unidos, que es un país que me gusta mucho, pero hace mucho daño, yo creo, a la comunidad internacional,
ustedes recordarán a propósito de la intervención que hace Estados Unidos en Irak, que fue cuando cae o derrocan a Saddam Hussein, fue justamente por el tema de que existían, no recuerdo si eran armas nucleares o armas químicas. ¿Recuerdan ustedes o no? Esa era la razón, el presupuesto para el ingreso del Estado americano en Irak. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? Nadie lo recuerda. ¿Aló? ¿Se escucha? Yo no me acuerdo. La profe, pero no nos acordamos. Ah, ya, bueno, sí, porque probablemente estaban más chicas, no sé. Bueno, pero estaban jugando con muñecas en ese entonces, quién sabe, ¿cierto? Esto fue, ¿cuándo fue lo de Irak? ¿Alguien me podrá ver o no? Puede ser, porque a lo mejor pasaron tantos años que ya ni me acuerdo. Bueno, pero el hecho es que interviene Estados Unidos e Irak fundado en armas nucleares o en este tema de armas químicas. Cuestión que ingresan, ocupan Irak, evidentemente, y las armas químicas, las armas nucleares no aparecieron. Po. O sea, en definitiva, el presupuesto que alentaba la intervención americana en otro estado, sin respetar evidentemente su soberanía, se basaba justamente en un hecho que no se pudo probar. Aquí alguien me escribió en el Mladic, sí. 1980 fue la intervención de... ¿Sí? 1980 fue la intervención de Saddam Hussein. No la puedo Según creer. Google dice que es el 2003. Sí, no, porque 80 no puede ser. Ahí dije yo, se me caía el pelo. No, el 2003. Sí, pues era harto tiempo atrás. Ustedes probablemente algunos estaban bien chicos. O sea, estaban todavía con los pañales. Pues, sí, pues seguro. Sí. Sí, es 2003 más o menos. Pero la intervención fue producto de esto, ¿sí? Fue producto de esas armas nucleares o químicas que nunca encontraron. Bueno, no está más de decir que en esta intervención murió mucha gente, evidentemente también civiles, y lo que quiso hacer la Corte Penal Internacional y lo que quiere hacer todavía, porque esto todavía no ha menguado, es justamente llevar a Estados Unidos al Tribunal Internacional de la Corte Penal Internacional por esta intervención que en definitiva es una intervención ilegítima, uso de la fuerza ilegítimo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos como inteligente que son? Bueno, se salió del pacto o del Estatuto de Roma. Ya no son parte de la comunidad internacional en este apartado. Sí, para otras cosas, para intereses económicos, sí. Para OPEC, para CEPAL, para ese tipo de cosas, sí. Banco Mundial, pero para esto no. Para esto no. No. Entonces, al final, la Corte Penal Internacional lamentablemente ha redundado lo mismo que los sistemas penales en general de los distintos países, que es un sistema de control para los pobres, un sistema de control para los pobres o la gente más desvalida en términos de capacidad económica, capacidad social, etcétera, ¿sí? Lo mismo ha sucedido con la Corte Penal Internacional. Si uno ve, en definitiva, las sentencias son justamente contra todos estos estados tercermundistas que prácticamente son estados terminales, o bien muchos gobiernos africanos que vienen de dictaduras atroces con genocidios tremendos, pero generalmente eso es lo que ha sucedido. Bien, me entendí a otro punto, pero que quería dar un ejemplo y estaba haciendo una crítica reflexiva. ¿Sí? Bien, volvamos entonces. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Entonces tenemos el principio de extraterritorialidad como excepción. Tenemos los tres principios que fundamentarían esa extraterritorialidad de la ley penal: nacionalidad, real o defensa, principio de universalidad. Ahí, en ejemplo del principio de universalidad dijimos el delito de piratería y en general delito de genocidio y en general los delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Esos otorgan jurisdicción universal. Bien. Algo me faltó señalar a propósito del principio de territorialidad y entender en definitiva qué es lo que es el territorio chileno, el territorio de la República, el territorio chileno. Dijimos que desde el punto de vista natural está consagrado o constituido por el territorio terrestre, el territorio marítimo, que lo delimitamos, y el territorio o espacio aéreo, que también lo delimitamos. Este es el espacio natural, pero también hay espacios fictos, ¿sí? Espacios fictos, que no obstante estar en el extranjero, en territorio de otro estado,
se consideran territorio de la República para todos los efectos legales. No son las embajadas o los consulados, no. Eso descártelo, doña Natalia, las embajadas o consulados no son territorio. Son parte de la misión diplomática respecto a los cuales las personas tienen inmunidad de jurisdicción, pero son territorio chileno, ¿sí? Que por lazos internacionales se respetan evidentemente esos espacios. Se respetan. Una policía no puede llegar e intervenir porque existe ahí un espacio chileno, pero un espacio que desde el punto de vista del derecho internacional se le reconoce al Estado para en estas labores de amistad que existen interestado, se le reconoce su ámbito de protección, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, cuando hay gente que se asila en algunos consulados o embajadas, los estados protectores, como sucedió con Julian Assange en Ecuador, evidentemente, ¿en Ecuador era, no? Sí, pues en Ecuador. No, en la embajada ecuatoriana en Londres, en el Reino Unido. No intervinieron, no entraron a la fuerza a la embajada para sacar a Assange, que estaba perseguido por Estados Unidos, para variar, ¿cierto? Por el tema de Wikileaks. Porque se protege, en definitiva, entender que existe un atentado contra ese perímetro es hacer un atentado contra el Estado, pero es territorio chileno y las personas que lo ocupan tienen solamente inmunidad de jurisdicción. Ahora bien, ¿qué es lo que es el territorio ficto? El territorio ficto está determinado por ciertas cualidades ciertas características que implican que ciertas situaciones son sometidas a la ley penal chilena. ¿Y cuáles son estas situaciones? Piense usted las naves, entendiéndose las naves, los aviones, aeroplanos, me estoy refiriendo como nave aquellas que circulan en el territorio o en el espacio marítimo, barco de cualquier calado. Calado significa cualquier tonelaje que tenga la embarcación, puede ir desde un bote hasta un transatlántico, piensa usted, ¿cierto? Esa es una nave. Y la aeronave son justamente aquellos vehículos que son transportadores de mercancía o de personas a nivel del espacio aéreo, ¿cierto? Piensa usted también en un bimotor o un monomotor hasta un aeroplano que no tiene motor hasta un avión comercial o un avión de guerra, qué sé yo, o sea, cualquier nave o aeronave que pueda circular en el espacio aéreo, ¿sí? Bien, tanto la nave como la aeronave que tenga matrícula chilena en espacio aéreo o espacio marítimo internacional, en definitiva, los delitos que sean cometidos a bordo de esas embarcaciones o a bordo de esa aeronave quedan sometidas a la jurisdicción nacional y se aplica la ley penal chilena. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Nave, aeronave, civiles o militares, en aguas internacionales o en espacio aéreo internacional, los delitos cometidos quedan sometidos a la ley penal chilena. Ahora bien, sin embargo, los delitos cometidos a bordo de una nave o aeronave militar, en soberanía de otro Estado, quedan igualmente sometidas a la jurisdicción chilena y se le aplica la ley penal chilena. Ergo, una fragata, la Esmeralda, en el viaje de instrucción anual que realiza para los cadetes, se comete un delito de un cadete contra otro cadete en Canadá, ¿sí? De un cadete contra otro cadete en Canadá, o de un cadete contra un personal canadiense que estaba haciendo una labor de reparación de la fragata al interior de la Esmeralda, ¿sí? Queda sometido a jurisdicción chilena porque es un barco militar, ¿sí? O un barco que depende de la Armada, y ergo se le aplica la ley penal chilena.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Igual cosa ocurre respecto, un minutito, de los territorios ocupados en tiempos de guerra, ¿cierto? Imagínese usted, retrocedamos a la guerra del Pacífico, esta guerra que tuvo Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, y recuerde usted que Baquedano incluso llegó hasta Lima, ¿ah? Baquedano llegó hasta Lima, por eso hay gente que en definitiva protege mucho al general Baquedano, en el sentido de que fue un héroe de la República, y estuvo asentado muchos años en Lima, y respecto a los delitos que se hubiesen cometido en estado de guerra en ocupación militar chilena, se aplica también la ley penal chilena. ¿Sí? Es el segundo ejemplo, o el segundo caso. ¿Cómo, profe? Ese no lo entendí muy bien. Ficto. Sí, le explico de nuevo. El segundo caso dice relación con aquel territorio ocupado por militares chilenos en tiempos de guerra. ¿Sí? Ejemplo, el caso de la guerra Perú-Boliviana, o la Confederación Perú-Boliviana con Chile. Chile ocupa Lima en tiempos de guerra, evidentemente, se aplica la legislación chilena. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe, ahora sí. Ya. Tengo un poco que algo me queda por... Quiero ver si me falta algún caso. Ahí está el caso. Vimos el territorio ficto, entonces el caso de las naves aeronaves, territorio ocupado por fuerzas militares o fuerzas armadas chilenas. Perfecto, súper. Esos son los dos casos. Bien. Finalmente, respecto de esta temática que es la ley penal chilena en cuanto al espacio, también en tener claro de entender la importancia del lugar donde se comete el delito, ¿cierto? Y la importancia emana porque evidentemente del lugar donde se comete el delito se determina también, evidentemente como lo acabamos de ver respecto de casos internacionales, la legislación aplicable, pero también cuando se trata de delitos cometidos al interior de la República, ya sea en mar territorial, en territorio terrestre o en espacio aéreo, también el lugar de la comisión del delito también marca la competencia del tribunal, ¿cierto? Determina cuál es el tribunal competente para ejercer jurisdicción sobre ese hecho constitutivo de delito, ¿cierto? Porque usted entenderá que un delito que se cometa en Antofagasta no faculta a tribunales hallados en Santiago para conocer de esos hechos, salvo excepciones bien contadas con los dedos, ¿sí? Pero por regla general un delito cometido en Antofagasta va a ser conocido por los tribunales de Antofagasta. ¿Sí? Esa es la importancia del lugar. ¿Sí? Pero ahora sucede que existen ciertos delitos, como acaba de señalar, que existe un cierto entramado, existe cierta dificultad para determinar dónde son cometidos estos delitos. Fíjense usted, y que no es tonto pensar, usted entiende que Santiago está dividido por jurisdicción, ¿cierto? O sea, Santiago es un mapa y depende de dónde se comete el delito, el tribunal competente. Piense usted que un delito cometido en Ñuñoa va a ser conocido por el cuarto tribunal de garantía o el 13 juzgado de garantía, ¿vale? Piense usted que un delito cometido en Recoleta va a ser conocido por el tercer juzgado de garantía. Ni siquiera le estoy hablando de los tribunales orales, pero para que se den cuenta que el número va cambiando y es competente un tribunal distinto dependiendo del lugar donde se cometió el delito, ¿cierto? Por eso lo sustancial. Pero podría suceder, piensa usted, y que no es raro pensar, de un auto que se robe en Recoleta para cometer, en virtud de un portonazo que están de moda, portonazo en Recoleta,
para cometer un alunizaje respecto de un banco que se encuentra en Ñuñoa, ¿cierto? ¿Qué tribunal va a ser competente? Ah, no, bueno, el de Recoleta solamente conoce lo que dice en relación con el robo del auto y el de Ñuñoa lo que dice en relación con el alunizaje. Parecería medio torpe respecto de hechos que se encuentran de cierta manera conexos, ¿cierto? Se roba el auto para hacer el alunizaje, que no es otra cosa que ir con el auto y romper los ventanales y poder ingresar y poder sacar la especie, ¿cierto? Entonces parece torpe que conozcan dos tribunales distintos respecto de un hecho conexo, ¿cierto? O piense usted también lo que podría suceder, y ya hablamos creo algo en la clase pasada, respecto de un sujeto, bueno, que le dispara a otro sujeto en Recoleta, pero este sujeto se traslada porque antes de morirse, yo soy un poco romántico, le quiere dar en definitiva el beso de la buena noche a su señora, a su esposa, y se va desde Recoleta a Ñuñoa, en Ñuñoa le da un beso a la señora y se muere, ¿cierto? Y sucedería entonces que si bien el disparo se produce en Recoleta, la muerte en definitiva se ocasiona en Ñuñoa, ¿cierto? Y el tipo penal no habla el que mate a otro, ¿sí? Entonces, ¿quién va a conocer el delito? ¿Recoleta o Ñuñoa? ¿Cierto? Entonces, estas cuestiones que son bien importantes tienen soluciones, evidentemente, y esas son las soluciones que vamos a ver ahora en breve, antes de hacer la pausa, y que dice relación particularmente con tres principios que dicen relación con el criterio de la actividad, perdón, tres criterios: criterio de la actividad, criterio del resultado y criterio de la ubicuidad, ¿sí? El criterio de la actividad es decir, se aplica el principio que impera acá, es el de ejecución del delito, dónde se empieza a cometer el delito, entendiendo que a veces el delito tiene distintas fases. Recuerden ustedes que ya la había comentado que el delito se sanciona cuando se intenta cometer el delito, y ya hablamos de tentativa del delito, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, desde esa actividad, donde se comete esa actividad, en qué lugar, ese tribunal sería competente para conocer ya de los hechos. Pero también hay otro criterio que nos habla del resultado, que es donde se produce la afectación del bien jurídico. Aquí acabamos de ver que la afectación del bien jurídico vía no se produce en Recoleta, sino que se produce en Ñuñoa, ¿cierto? Y tendría que ser el tribunal de Ñuñoa, ¿sí? Sin embargo, lo que tiende a aplicarse o lo que impera en la doctrina internacional particularmente es el criterio de la ubicuidad, ¿cierto? Que es lo uno o lo otro, tanto donde se da principio de ejecución al delito como donde se produce el resultado, ¿cierto? Cualquiera de los dos puede ser aplicable. Sin embargo, hay una norma legal que no soluciona esto y particularmente se encuentra en el Código Orgánico de Tribunales, que es el artículo... ¿Se entendió los casos, cierto? Los ejemplos. Sí, profe, la hora, la aviso solamente porque usted dice que le recuerden. Sí, sí, muchas gracias. Terminamos con la norma y nos vamos a la pausa. Un poco que estoy con esta cuestión y... el Código Orgánico de Tribunales. Conocerá de las gestiones que diera lugar al procedimiento previo al juicio oral. Y aquí está la norma que el inciso tercero. El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiese dado comienzo a su ejecución. El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiese dado comienzo a su ejecución. Es decir, donde el delito ya está en estado de tentativa, ¿cierto? Intentado. Es decir, para nuestro caso, el homicidio, el tribunal competente no va a ser el de Ñuñoa donde el sujeto romántico muere, sino donde se da principio de ejecución del delito y donde le disparan, que es en Recoleta, ¿sí? Ese va a ser el tribunal competente. Y respecto también del portonazo, alunizaje, perdón,
portonazo que se comete en Recoleta y el alunizaje que se produce en Ñuñoa, también va a ser competente el tribunal de Recoleta, porque ahí se da principio de ejecución del delito, este delito que está conectado, ¿sí? Entonces, en particular, si bien la doctrina internacional tiende a entender que la aplicación del criterio de ubicuidad, usted no se confunda, y probablemente hay muchos textos, entre ellos Garrido, que dice que se aplica el criterio de ubicuidad. Sin embargo, en la práctica, lo que hace nuestra normativa legal es decirle al juez que se aplique el criterio de actividad, ¿sí? Donde se realizó la acción, donde se intenta el delito, o dicho en texto legal, donde se da principio de ejecución al delito. ¿Vale? Profe, disculpe, se me cayó el internet un poquito. ¿Qué artículo era? 157 del Código Orgánico Tribunal, inciso 3º. Gracias, profe. El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiese dado comienzo a su ejecución, y se comienza un delito cuando se encuentra en estado de tentativa, porque antes de la tentativa no hay nada, ¿sí? El delito tiene fases, tentativa de consumación, y claro, y cuando no se logra la consumación hay frustración, ¿sí? Cuando hay tentativa ya estamos frente al delito, ¿sí? Para que se entienda. Bien, hacemos la pausa, cualquier duda a la vuelta, ¿vale? Ya, profe. 10 minutitos, chao.